derivaciones del flip-flop JK para poder diseñar los shift registers de los que hablé. Y simplemente vamos a referirnos a la tabla de estados del flip-flop para entender cómo se pueden conseguir los valores y la misma función a la cual vamos a someter, digamos, los flip-flop JK. Por ejemplo, si unimos J y K directamente, en la entrada cuando tengamos un 0, vamos a tener 0 para J, 0 para K. Estamos en valor previo con la salida de Q. La otra opción es que cuando tengamos un 1, vamos a tener 1 para J y 1 para K, el otro extremo de la tabla de estados, generándose siempre valor previo negado. De modo que este tipo de flip-flop llamado toggle del T va a ser un flip-flop que todo el tiempo va a estar recordando el valor previo. Ideal para mantener la información de las memorias. Leen y vuelven a escribir, haciendo a través de un ciclo de refresh que la información que usted está almacenando no se pierda. Ok, entonces, también tenemos otro flip-flop muy usado en nuestro medio que se llama T de Dark Latch. Y se da justamente cuando unimos J y K a través de un negador. O sea, hay otra opción. Unir directamente y unirlo a través de un negador. De modo que cuando tenemos 0 en la entrada, J va a tener el valor de 0 y K el valor de 1. 0, 1, salida 0. Fíjense, el 0 de la entrada está repitiéndose en la salida después de un pulso del reloj. El otro caso, cuando tenemos un 1 presente en la entrada, J valdría 1 y K vale 0. 1, 0, salida 1. Este 1 de la entrada también se refleja en la salida después del poder. Ideal para hacer transferencia de datos. Entonces, este flip-flop se usa como desplazador y es la base para los shift registers, que son los registros temporales de la unidad aritmética lógica, parte del microprocesador. Así que fíjense cómo las dos acepciones de J y K, ¿no?, nos dan la posibilidad de tener dos tipos más de flip-flops. Uno que siempre está usándose para memoria y el otro para desplazamiento de datos. De modo que vamos a hacer ahora mismo ejercicios, por ejemplo, con el shift register para desplazar datos. Si tuviéramos, por decirles, 3 flip-flops tipo D y conectamos la entrada de uno de ellos hacia la salida, estamos hablando de una configuración cascodo que va a operar de la siguiente manera. Todos están sincronizados al reloj. Por lo tanto, el dato presente en la entrada, que tendría que ser de 3 bits porque tenemos simplemente 3 flip-flops. No se olviden que los shift register o los registros temporales son de 8 bits cuando hablamos de palabras de 8 bits, de un byte. El primer computador que se diseñó manejaba palabras de 8 bits. Posteriormente se manejó palabras de 2 octetos, es decir, 16 bits. Actualmente los registros tienen 64 bits, o sea, 8 octetos. La compatibilidad de la computadora justamente se da la posibilidad de que programas anteriores que manejaban 2 octetos o 4 octetos pueden funcionar en las computadoras de hoy. Simplemente es como que tengo un registro de 16 bits, 2 octetos.
Cuando la información, más bien el programa, está basado en un procesador anterior, entonces solo usan los 8 octetos inferiores y les llaman registros low y a estos los registros high. O sea que un programa que tuviera 16 bits maneja al registro como un solo denominado acumulador. Sin embargo, si tuviera un programa anterior que maneja palabras de 8 bits, entonces podría usar parte del acumulador denominado AL, acumulador bajo. Entonces esto hace el concepto de compatibilidad, lo que quiere decir que un programa actual realizado con registros de 64 bits no va a correr en un computador antiguo que maneja registros de 8 bits. Porque en la palabra de 64 bits no cabe en un registro de 8 bits. Pero cuando se razona de modo anterior, como les explicaba, es que cuando la palabra es de 8 bits, puede caber en un registro de 64 bits usando parte simplemente de los registros. Bueno, volviendo al ejercicio. El dato presente en la entrada con el primer pulso aparece en la salida del primer flip-flop. A su vez, se presenta en D sub 1. Es decir, vemos que D sub 0 es input DAT, entrada de DAT. Q sub 0 hace D sub 1 en el primer pulso del reloj, mientras que el 1 ya está presente acá. Cuando hay segundo pulso del reloj, este 0 aparece en Q sub 1, haciendo que Q sub 1 sea igual a D sub 2. Con el tercer pulso del reloj, este 0 ya está en la salida. Es decir, que Q sub 2 es igual output DAT. Con 3 pulsos de reloj, podemos decir que el dato se ha posicionado de esta manera. 0, 1, 0. Para leer ese dato voy a necesitar otros 3 pulsos del reloj para que se vayan sucediendo a través de la sincronización del reloj, la lectura de datos. O sea que ya vamos habilitando en nuestro comando de control la señal read-write, que viene a ser escritura cuando vamos a dejar o acumular o ingresar datos en el registro, o read de lectura cuando vamos a sacar datos. Este shift register ahora lo podemos simbolizar simplemente como un módulo de 3 bits. Entrada, salida, colocamos una flechita para identificar que es unidireccional. O sea, por acá entran los datos, que por acá salen. Pero en la transferencia de datos, normalmente nos encontramos también con el requerimiento de tener un shift register, un registro bidireccional de 2 direcciones. O sea, ya no estamos hablando de una calle en la transferencia de datos, sino de una avenida. Vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Simplemente haciendo un circuito equivalente a usar con puertas básicas para controlar o manejar a través de una señal modo la dirección de cómo estamos actuando frente a los datos. Queremos que se transfieran de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba o al revés, de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver cómo estas 3 compuertas nos pueden ayudar a resolver el problema de bidireccionalidad. Siempre estamos manejados o sincronizados por un reloj. Pero insertamos también una nueva señal de control denominado modo. Se tiene que haber una señal que comande
el modo de trabajo, si vamos a hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué quiere? Input dato por acá y output dato en Q1. También podemos hacer input dato 2 y la salida de Q2 es entrada de, a su vez, la salida de Q1 es entrada de Q0. A su vez, Q0 output. Input dato 1, output dato 1. La clave de cómo manejar la bidireccionalidad de este registro está en modo. Fíjense, si modo fuera 0, perdón, veamos primero con modo 1. Modo igual 1, estas compuertas superiores están en modo enable. De modo que el dato 1 por 1 va a ser dato 1. Mientras que las compuertas inferiores, siendo 1 negados, 0. 0 por algo, 0. Dato 1 más 0, dato 1. Dato 1 está presente en D sub 0. Cuando el modo es igual a 1. A su vez, cuando hay un pulso de reloj, dato 1 pasa a Q sub 0. Q sub 0 por 1, Q sub 0. Q sub 0 más 0, Q sub 0. Es decir, D sub 1 se hace Q sub 0. Es decir, el dato que aparece acá está presente en la entrada del segundo flip-flop. Pulso de reloj, este dato pasa a Q sub 1, ¿no? Y Q sub 1 aparece en D sub 2. D sub 2 igual a Q sub 1. Y finalmente, con el último pulso del reloj, Q sub 2 igual output, salida. ¿Qué hicimos? Simplemente manejamos a este shift register como un registro unidireccional, exactamente el anterior. ¿Ok? Bueno, acá estamos ya evitando colocar el reloj por un tema simplemente de limpieza en el circuito, pero sabemos que estos circuitos sí o sí necesitan el clock. Así que con modo 1 hemos tirado de izquierda a derecha, un modo de dirección. Ahora veamos cómo vamos a actuar cuando quisiéramos que el shift register cambie de dirección. Vamos a usar ROW. Las compuertas superiores se ponen inhibit, porque modo igual 0, 0 por algo y al 0. Arriba tenemos 0. Por lo tanto, el dato 2, este 0 se convierte en 1, dato 2 por 1, dato 2. Dato 2 más 0, dato 2. Entonces, en modo igual 0, ocurre que D sub 2 es igual a input dato 2. Con el primer pulso del reloj, ese dato 2 aparece en Q sub 2 y ese Q sub 2 viene y se presenta en D sub 1. D sub 1 igual a Q sub 2. Con pulso del reloj, el dato aparece en Q sub 1 y a su vez se presenta en D sub 0. Con un pulso más del reloj, el dato aparece en Q sub 0 y hace output da.
El dato ingresó por el último flip-flop, salió por la salida Q de ese flip-flop, al flip anterior, su salida Q vuelve a entrar al primero y la salida ya es decir, que un chip register no se deja de actuar, que la entrada es D y la salida es Q. No es que para que sea bidireccional vamos a entrar por Q y vamos a salir por T. No existe eso, ¿no? La entrada es D y la salida es Q. Lo único que tenemos que hacer es configurar de tal modo que se posibilite la transferencia de datos de derecha a izquierda. Así que con una lógica combinacional podemos manejar los chip register de bidireccionales. Entonces me quedo, o nos quedamos simplemente con el símbolo de un chip register bidireccional. Aquí ustedes también tienen ya la posibilidad de hacer otros proyectos con el chip register, colocando uno y manejándolo a través del clock. Ustedes pueden ver como un secuenciador. En los autos ustedes ven una lucecita que enciende, apaga y va girando, ¿no? Va transfiriéndose. Entonces eso está hecho en base a chip register. Entonces, sencillito, armar el circuito como el que hicimos, pero eso es de 3 bits, podrían serlo de 8 bits. Y van a ver cómo ese uno se va transfiriendo y después regresa cuando modo cambia, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aplicaciones del chip register. Por ejemplo, diseñar un sumador en base al medio sumador. Previamente, deberíamos haber diseñado el medio sumador. Si no lo hicimos en clases cuando estábamos con lógica combinacional, podemos hacerlo hoy. Es decir, nosotros tendríamos una tabla de estados donde se esté sumando A sub I con el dato B sub I con el acarreo C sub I menos 1. Generándose S sub I, la suma, y el nuevo acarreo C sub I. El modelo es que nosotros tenemos cuando sumamos 0 más 1, decimos 0 más 1, 1 llevo 0. Es decir, siempre estamos sumando 3 bits. 0 más 1, 1 más 1, 0 llevo 1. Entonces siempre el Kelvin se va sumando al bit superior. Esa es la forma de sumar en el sistema decimal y también sumar en el sistema binario. O sea, que tenemos que diseñar un circuito que sume 3 bits, un operador que sume 3 bits. Por lo tanto, tuviéramos 8 casos. 3 variables, 3 bits, definen del 0 al 7. 8 casos. Y esta tabla de estados
como primer paso de diseño siempre es lo más importante. Entonces, todos deben saber cómo se hace la suma. Cómo se consigue este sub i. 0 más 0, 0 más 0, 0, llevo 0. Cero más 0, 0 más 1, 1. Llevo 0. 0 más 1, 1. Más 0, 1. Llevo 0. 0 más 1, 1. Más 1, 0. Llevo 1. 1 más 0, 1. Más 0, 1. Llevo 0. 1 más 0, 1 más 1, 0. Llevo 1. 1 más 1, 0. Más 0, 0. Llevo 1. 1 más 1, 0 más 1, 1. Llevo 1. Esa es la tabla de estados de un sumador de 3 bits. Lo que tendríamos que hacer posteriormente es un mapa de Carnot para minimizar la función. Como tenemos dos salidas denominadas S sub i y C sub i, tendríamos que hacer dos mapas de Carnot. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Acá tengo A sub i, B sub i, C sub i menos 1. Esto sería A sub i, B sub i y C sub i menos 1. Lo mismo para el acarreo. Tengo A sub i, B sub i y C sub i menos 1. Llevo la tabla de estados a los mapas de Carnot. Acá voy a generar S sub i. Y acá el carry C sub i. Cuando S sub i es 1, para el 1, para el 2, para el 4 y para el 7. Cuando el acarreo es 1, para el 3, para el 5, para el 6 y para el 7. Tengo que agrupar simplemente y escribir la función. Veo acá que todos estos solo forman grupo por sí solos. Entonces usted puede escribir la ecuación. Con cada grupo, el 1 sería A sub i, B sub i, negado C sub i menos 1, más el 2 sería A sub i negado por B sub i por C sub i menos 1 negado, más el 7 sería A sub i, B sub i, C sub i menos 1, más el 4, que sería A sub i, B sub i negado por C sub i menos 1. Acá que tengo estos dos, puedo agruparlos. Estos dos se pueden agrupar. Y finalmente estos dos forman grupo. O sea, tengo tres grupos. El primero sería B sub i por C sub i menos 1. Más el segundo grupo que sería A sub i por C sub i menos 1. Más A sub i por B sub i. Si yo armo esta salida de S sub i y C sub i, lo que voy a tener es un medio sumador, que a partir de hoy también lo vamos a simbolizar de esta manera. Vamos a poner medio sumador. Entraría el dato A sub i, entraría el dato B sub i
y entraría el carry C sub I menos 1. Se generaría este sub I y se genera C sub I. Este C sub I se realimenta a la entrada. O simplemente, por tener el mismo nombre de la variable, puede decir datos C sub I menos 1. Ya está. Este circuito instalado en un solo módulo llamado medio sumador. Hemos diseñado el medio sumador simplemente con lógica combinacional, es decir, usando los conocimientos de la primera parte. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. ¿Podríamos hacer un sumador completo como proyecto? Me gustaría ver eso. Y esto tendríamos que... Perdón. De hecho, compren el circuito medio sumador. No lo armen en base con puertas básicas. Es muy grande el circuito. Ya lo pueden comprar. Voy a explicarles el sumador completo. ¿Qué les parece? Está bien, ingeniero. Hay dos formas de diseñar el sumador completo. Hay dos tipos de sumadores. El sumador serie y el sumador paralelo. ¿Ok? Hoy día vamos a explicar simplemente el sumador serie. A ver, si tenemos tiempo, podríamos hacer el paralelo. Usamos shift register, por ejemplo, de 4 bits. 3 shift register de 4 bits. Usted ya puede comprar el circuito integrado que se llama shift register. Hay de 4, de 8, en fin. Hay que ver en internet, simplemente coloquen shift register o registro de 4 bits o de 8 bits y les va a dar el número. Acá usamos un medio sumador, es un operador, y este nos va a generar a través de otro registro la suma S sub I y el acarreo T sub I menos 1. Ese mismo acarreo lo vamos a colocar a un flip-flop tipo D y su salida Q va a ir como dato al medio sumador. Todos están sincronizados al reloj. Acá tengo A sub I y acá tengo B sub I. B sub I lo voy a manejar con rojo y el acarreo con verde. Fíjense, con el primer pulso del reloj, el dato acá presente, acá tengo A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Mientras que acá ya introduje el dato con 4 bits. El dato de mayor peso, el siguiente, y el siguiente, y el... Así que, con el primer pulso del reloj, acá se va a hacer presente B sub 0, acá se hace presente A sub 0, ¿y qué tengo como acarreo? Como acarreo tengo el valor, la condición inicial, que en este caso sería B. Ingeniero, disculpe. No has Ya nos llevado está nada. mostrando. ¿Perdón? Ya nos está mostrando la cámara. ¿Ahora? Sí, ahora sí, si lo mueve, ahí está bien. Perfecto, ingeniero. Ya. Entonces,
el acarreo decía que era 0 por la condición inicial, ¿no es cierto? No estoy haciendo operación alguna anterior, por lo tanto el acarreo es 0. Cuando tú haces una suma decimal 6, 7, 8 más 3, 4, 4, dices 8 más 4, 12, llevo 1. ¿No? ¿Cuál es el acarreo inicial ahí? Es 0. ¿No es cierto? Ahora bien, pulso del reloj. Todos estos tomaron una posición, cambiaron de posición. A1 ya se hace presente acá. A2 recorre, A3 recorre. Entonces es un desplazamiento. Acá aparece A1. A su vez también en este registro aparece B1, registro sumando, registro sumador. Y fíjense, el acarreo del primer bit, C0, ingresa a D, que a su vez se graba en esta bandera, en este flanco. Perdón, antes de hacer la suma del siguiente bit, la primera operación que hace ese medio sumador es sumar A0 más B0 más 0. Entonces, genera un C0 y genera un S0 acá. Entonces, cuando introduce A0 más B0 más 0, genera S0 y C0. Pulso del reloj, ahora sí, aparece A1, B1, con ese pulso del reloj aparece C0 acá, e inmediatamente se va a sumar a A0, A1, B1, generándose S1. Entonces, con ese pulso del reloj, S0 viene acá, S1 acá, y el carrying acá está presente, sería ya C1. C1. Pulso del reloj, C1 sale acá, y se va a sumar al siguiente bit, A2 y B2. Generan lo mismo, bueno. En definitiva, después de 4 pulsos, acá tengo S0, S1, S2 y S3. Acá voy a tener el carrying C2, carrying 2. El carrying 2 se sumaría a A3 más B3. Así que cuando se realiza la última suma, generan el carrying C3 y S3, que ya toma esta posición. O sea que con 4 pulsos de reloj ya tengo la suma en el chip register resultado y el acarreo más, ¿no? Así es como opera el sumador serie completo. Es lento porque lo va haciendo con un solo operador. Yo puedo comprar un circuito que tiene varios medios sumadores, pero si estoy diseñando un sumador completo en modo serie, solo necesito un módulo, un medio sumador que va a sumar los bits, uno por uno. O sea que la suma es lenta. Si estoy sumando 8 bits, datos de 8 bits, voy a necesitar 8 pulsos del reloj para sumar. Fíjense, 8 pulsos del reloj para meter datos, 8 pulsos del reloj para sumar. O sea que con 16 pulsos del reloj recién tengo ya la suma. Ese sería el sumador completo modo serie. ¿Qué hora tenemos? Quedaremos ahí porque con el otro grupo también ahí estamos. Lo que quiere decir que la clase del día lunes hago el sumador paralelo, que viene a ser el otro tipo de sumador, ¿no? Y podemos hacer ya otras aplicaciones como las memorias secuenciales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No,
creo que no. Revisen, repasen. Vean cómo ya nos comenzamos a manejar a nivel de símbolos. Ya sabemos qué hay internamente. Más posteriormente vamos a ver la unidad aritmética lógica. Y justamente esa unidad aritmética va a tener módulos. Entonces va a tener un módulo de sumador, va a tener un módulo de contador, un módulo de restas, de división, de multiplicación y de hacer operaciones lógicas, AND, OR, etc. Con esa unidad aritmética lógica se realizan todo tipo de operaciones. El computador no tiene un módulo que se llame integrador o derivador. Simplemente con sumas y restas hace todo. Bueno, quedaremos ahí, muchachos, hasta el día lunes, ¿ok? Ok. Buenos días, buen fin de semana, a cuidarse. Nos vemos, ingeniero. Chao, chao, muchachos.